La empleada virgen que hizo llorar al millonario más helado de la ciudad. Ella cruzó el vestíbulo del corporativo con la respiración contenida, como si temiera que un solo suspiro pudiera delatar su falta de experiencia. La carpeta que llevaba apretada contra el pecho parecía más pesada de lo que realmente era, cargada con todas las expectativas que había puesto en ese primer día. Al abrirse la puerta de la oficina principal, la luz fría la envolvió, revelando la figura imponente del millonario más helado de la ciudad. Él levantó la vista apenas, pero ese instante bastó para que ella sintiera un latido irregular en el pecho. No era miedo a él, sino miedo a fallar. Y sin embargo, en ese primer cruce de miradas, hubo algo que se movió, una vibración mínima, como un vidrio a punto de resonar. Él estaba acostumbrado a empleados que caminaban con paso seguro, vestidos con trajes que olían a éxito heredado. Por eso, cuando vio a esa joven intentando disimular el temblor de sus dedos al dejar la carpeta sobre el escritorio, frunció el ceño. No porque le molestara, sino porque algo en esa vulnerabilidad cruda lo desconcertó. Ella murmuró un «buenos días», casi inaudible, y él respondió solo con un leve movimiento de la cabeza. Pero mientras la observaba dar un paso atrás, percibió ese gesto diminuto de contener el aire, de prepararse para una corrección que aún no había llegado. Esa defensa silenciosa se instaló en su memoria como un eco extraño. Los demás en la oficina hablaban de él como si fuera una estatua, impecable, intocable, sin emoción aparente. Pero ese día, cuando la vio revisar 2 veces el mismo documento, tragando saliva para asegurarse de no cometer un error, una inquietud inesperada lo atravesó. Era como si aquella joven, sin saberlo, hubiera iluminado una grieta dentro de él, una parte que llevaba años sin exponerse. Mientras ella acomodaba su escritorio, él la observaba desde la distancia con ese tipo de atención que no se anuncia, pero que pesa. Cada movimiento delicado de sus manos parecía un recordatorio de todo lo que él había olvidado sentir. El rumor corrió rápido entre los pasillos. La nueva está con él. Algunos lo decían con burla, otros con curiosidad, pero ella solo quería hacer su trabajo sin llamar la atención. Sin embargo, cada vez que él pasaba cerca, el aire cambiaba. No era tensión prohibida, era una mezcla de respeto, incertidumbre y ese temblor suave que aparece cuando alguien importante se convierte en impredecible. En un momento, cuando ella dejó caer sin querer un bolígrafo, él se agachó al mismo tiempo para recogerlo. Sus manos casi rozaron, y ella retrocedió instintivamente. Él la miró entonces con una seriedad nueva, como si intentara descifrar algo que no alcanzaba a nombrar. Y mientras esa primera mañana avanzaba, la historia que nadie esperaba empezó a tomar forma. Él, acostumbrado a paredes invisibles, descubrió en ella una transparencia que lo obligaba a mirarse de nuevo. Ella, que siempre había aprendido a hacerse pequeña para no molestar, sintió por primera vez que alguien la observaba sin juicio, solo con una atención que la desestabilizaba tanto como la atraía. Y tú, que estás escuchando esta historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si alguna vez has sentido que una sola mirada podía cambiar el rumbo de un día entero. Dale me gusta y suscríbete si crees que las historias de vulnerabilidad también pueden transformar vidas. El edificio donde ella trabajaba parecía una máquina perfecta. Cristales pulidos, ascensores que subían sin ruido y pasillos donde los tacones resonaban como un recordatorio de jerarquías invisibles. Desde su escritorio, ella podía ver la ciudad extendiéndose más allá de las ventanas, un océano de luces que no pertenecían a su mundo. Sin embargo, cada mañana llegaba antes que todos, limpiaba su mesa con un pañuelo guardado en el bolsillo y revisaba sus tareas con una concentración casi ritual,
Esa disciplina no venía del lujo, sino de años sobreviviendo con lo mínimo, aprendiendo que la única forma de no perder lo poco que tenía era aferrarse con uñas y dientes a cada oportunidad. En ese entorno frío, su presencia parecía un error de programación, un latido cálido donde solo había metal. Los compañeros la observaban con una mezcla de curiosidad y distancia. No era su ropa sencilla lo que llamaba la atención, sino la forma en que se movía, contenida, suave, como si temiera ocupar demasiado espacio. Cuando alguien le explicaba algo, ella asentía con una gratitud que desconcertaba. No era común ver tanta humildad en un lugar donde todos parecían competir por quien sabía más. Pero esa humildad escondía una fuerza silenciosa. Había noches en que regresaba a su cuarto alquilado sin sentir las piernas del cansancio, y aún así abría sus cuadernos para estudiar. Nadie lo sabía, pero cada palabra que aprendía era una puerta más que se negaba a dejar cerrada. El barrio donde vivía era un contraste abrupto con los pisos brillantes del corporativo. Las paredes finas dejaban pasar las discusiones de los vecinos. Los autobuses tardaban una eternidad, y las tiendas cerraban temprano, porque la calle no siempre era segura. Ella caminaba con paso rápido, sujetando su bolso contra el pecho, recordándose que no podía permitirse el lujo de rendirse. Su cuarto era pequeño, apenas un colchón y una mesa improvisada, pero ahí había construido su refugio. Entre apuntes acumulados, libros prestados y una taza astillada, soñaba con un futuro que no dependiera del azar ni de la caridad. Ese contraste entre su mundo y el mundo del millonario marcaba cada día como una doble vida inevitable. Dentro de la empresa, todo seguía un ritmo que parecía coreografiado. Las órdenes circulaban con precisión, los teléfonos sonaban en cadencias medidas, y el millonario caminaba entre los pasillos como un espectro elegante. Él era el centro del universo, pero también su punto más inaccesible. Su reputación de frialdad no era un rumor exagerado. Lo habían visto despedir equipos completos sin levantar la voz. Lo habían escuchado cerrar tratos millonarios sin mostrar una sola emoción. Para la mayoría, él era una figura distante y temida. Para ella, al principio, solo era la persona que debía obedecer con exactitud absoluta, pero había algo en su presencia, algo que inquietaba sin ser agresivo, una intensidad que parecía envolverlo como una capa invisible. Los días pasaron y ella comenzó a notar pequeños detalles del entorno. Las miradas rápidas cuando él entraba, el silencio automático que se extendía como una sombra en las reuniones, la forma en que los demás parecían medir sus palabras para no provocar su desagrado. No se trataba de miedo irracional, sino de respeto condicionado. Habían aprendido que él no perdonaba la mediocridad, que no tenía paciencia para excusas y que su tiempo era un reloj de precisión. En ese ambiente, la joven intentaba encajar sin hacer ruido, moviéndose con una cautela que a veces la hacía parecer parte del mobiliario, y aún así, cada día que pasaba, la sensación de estar destinada a algo más fuerte que el miedo crecía dentro de ella. El corporativo funcionaba como un pequeño reino donde cada departamento tenía su territorio y sus reglas no escritas. Ella aprendía a descifrarlas despacio, observando más de lo que hablaba. Descubrió que había quienes se aliaban por interés, quienes sonreían solo cuando les convenía y quienes medían cada gesto del millonario para intentar anticipar sus decisiones. Pero ella, desde su silencio atento, notaba algo distinto, la soledad elegante que él llevaba a cuestas. Incluso desde la distancia, había un aire de aislamiento en sus movimientos, como si cada paso estuviera calculado para evitar vínculos que pudieran quebrarlo. Esa imagen se le quedaba grabada, aunque no supiera aún por qué. A veces, cuando terminaba una tarea y se quedaba unos segundos observando la ciudad desde la ventana, pensaba en lo extraño del destino.
¿Cómo podía alguien como él vivir rodeado de todo y aún así parecer vacío? ¿Cómo podía alguien como ella tener tan poco y aún así sentir que algo dentro vibraba con fuerza, reclamando un sitio? Ese contraste empezaba a convertirse en una metáfora silenciosa que guiaba sus días. Luz y sombra que se buscaban sin querer. Y aunque ella no lo admitiera, algo en el ambiente le decía que esa tensión iba a cambiar su vida tarde o temprano. No sabía cómo ni cuándo, pero lo presentía en el aire. Una tarde, mientras guardaba unos documentos, escuchó risas lejanas en un pasillo. No era común. Se asomó discretamente y vio a dos compañeras comentando algo con tono burlón. Cuando pasaron por su lado, guardaron silencio. Ella sintió esa punzada familiar, ese recordatorio de que aún era una intrusa en un mundo que no había sido construido para ella. Pero en vez de encogerse, respiró hondo y regresó a su escritorio. Había aprendido que la dignidad se sostenía incluso en los lugares donde nadie la veía. Ese acto simple, esa decisión de no dejar que la lastimaran, fue uno de los primeros pasos invisibles hacia la historia que estaba por desatarse, sin que ninguno de ellos pudiera detenerla. Ella había aprendido a observarse a sí misma a través de los ojos de los demás, como si cada gesto suyo fuera un examen silencioso. A pesar de su timidez, había algo firme en su interior, una raíz profunda que la sostenía incluso cuando sentía que todo podía derrumbarse. Ese primer mes, trabajando allí, fue una prueba constante, documentos que debía entregar con precisión, llamadas que atendía con la voz templada aunque por dentro temblara, reuniones donde se esforzaba por no llamar la atención. Pero en cada pequeño logro, en cada tarea completada, descubría una chispa nueva de seguridad. Era como si su cuerpo, tan acostumbrado a la supervivencia, empezara a recordar lo que significaba avanzar sin miedo. Aún así, cada vez que el millonario se acercaba a su escritorio, la respiración se le detenía apenas un segundo. Había días en los que llegaba sintiendo el cansancio de la noche previa, noches en las que estudiaba hasta que la vista se le nublaba. No lo hacía por ambición vacía, lo hacía porque conocía el sabor de perderlo todo y no estaba dispuesta a volver allí. La educación que perseguía era su pequeña rebelión contra un mundo que la había empujado tantas veces a rendirse. En sus cuadernos llenos de anotaciones torcidas había promesas que solo ella entendía. Algún día, no retrocedas, tienes derecho a ser vista. Esas frases escritas a mano eran sus amuletos. Sin embargo, la inseguridad seguía acompañándola, como una sombra que no se despega pero tampoco la devora. Era parte de ella, como lo es la cicatriz, parte de la piel. Su relación con los compañeros era cordial, aunque superficial. La mayoría asumía que su silencio era falta de carácter, sin imaginar que se trataba de una estrategia para protegerse. Cada sonrisa suya era medida, cada palabra elegida con cuidado, como si uno de sus temores más profundos fuera decir algo fuera de lugar. Aún así, en momentos inesperados, aparecía una ternura espontánea. Cuando ayudaba a alguien a recoger papeles caídos, cuando ofrecía su paraguas en un día de lluvia torrencial, sin esperar nada a cambio. Ese tipo de actos pequeños pero sinceros revelaban lo que realmente era, un corazón que había aprendido a no hacer ruido, pero que seguía latiendo con una fuerza que ni ella misma reconocía. Esa dualidad entre reserva y bondad la hacía destacar incluso sin quererlo. En lo personal, su historia estaba marcada por ausencias. Creció rodeada de personas que siempre estaban demasiado ocupadas o demasiado cansadas para escucharla. Eso la obligó a crear un mundo interior vasto, lleno de fantasías humildes, una casa propia, un trabajo estable, una mesa donde pudiera dejar un ramo de flores sin miedo a que alguien lo tirara por accidente. Nunca había tenido una relación amorosa formal.
no por desinterés, sino porque nunca sintió que alguien la mirara de verdad. Había aprendido a esconder sus sueños para no verlos romperse. Y en esa reserva emocional creía estar protegida, sin imaginar que ese silencio sería justamente lo que más adelante llamaría la atención del hombre menos probable. El millonario aparecía en su vida siempre con un contraste brutal. Él era firmeza, frialdad, control absoluto; ella, suavidad, vulnerabilidad, contención. Cada vez que lo escuchaba hablar, percibía en él una dureza que no sabía si admirar o temer. Pero había algo en su forma de mirarla, breve y analítica, que empezaba a inquietarla. No era una mirada invasiva, sino una especie de evaluación silenciosa, como si él intentara entender por qué esa joven, aparentemente tan pequeña, despertaba una vibración que alteraba su rutina impecable. Esa intensidad la descolocaba, y aunque intentaba ignorarlo, el simple sonido de sus pasos acercándose bastaba para que su pulso se apretara un instante. A pesar de esa tensión inexplicable, había algo profundamente humano en la manera en que él la hacía sentirse vista, incluso cuando no hablaban. No era amabilidad, era atención. Una atención que empezó a colarse en sus pensamientos durante el camino de regreso a casa. Se preguntaba qué veía él cuando la miraba. ¿Torpeza? ¿Inexperiencia? ¿Algo que ella misma no sabía nombrar? Esa duda la acompañaba como un murmullo persistente. Y sin embargo, también había momentos en que, sin darse cuenta, sonreía al recordar un gesto suyo, la forma en que le había corregido un informe sin levantar la voz, o el modo en que la escuchaba cuando ella explicaba un dato con timidez, pero convicción. Había un conflicto interno creciendo dentro de ella. Por un lado, estaba la necesidad de demostrar que merecía ese puesto, que no era una simple novata perdida en un mundo demasiado grande. Por otro lado, estaba la sensación de que algo más se estaba moviendo entre ellos, algo que no entendía y que prefería no analizar. Tenía miedo de confundirse, de imaginar cosas que no existían, y sin embargo, cada vez que él se detenía cerca, algo dentro de ella se acomodaba, como si su pecho reconociera una presencia familiar antes que su mente pudiera razonarlo. No era deseo prohibido, era una conexión que nacía desde la vulnerabilidad compartida, aunque ninguno de los dos lo admitiera. Una tarde, mientras revisaba unos archivos, sintió que el corazón le latía con más fuerza de lo normal. No sabía si era por el cansancio o por la tensión acumulada, pero tuvo que cerrar los ojos un segundo para no dejar que el temblor la delatara. En ese instante, entendió que algo estaba cambiando dentro de ella, algo que no se podía explicar solo con nervios de principiante. Era como si su cuerpo supiera que se acercaba a un punto de quiebre, un momento decisivo que transformaría todo lo que conocía. No sabía si estaba lista, pero tampoco tenía opción. El destino, silencioso y paciente, ya estaba preparando el escenario. El millonario caminaba por los pasillos como si el mundo entero le perteneciera, con ese aire cortante que hacía que todos bajaran la mirada antes de que él preguntara algo. Su reputación lo precedía. Acuerdos cerrados en minutos, decisiones que otros tardaban semanas en tomar, una precisión casi quirúrgica para detectar debilidades ajenas. Había aprendido a sobrevivir en un entorno donde la traición era una posibilidad diaria, y por eso mantenía el corazón blindado detrás de una armadura invisible. La gente lo llamaba helado, pero no sabían que esa frialdad era una elección, un refugio construido con años de pérdidas silenciosas. Él no necesitaba levantar la voz para imponerse, bastaba una mirada suya para dejar claro que no aceptaba errores ni excusas. Ese control absoluto era su escudo, pero también su condena, porque cada día que pasaba sin sentir nada, terminaba endureciendo un poco más las paredes internas que lo separaban del mundo. Aunque nadie lo notara,
Había noches en las que se quedaba mirando la ciudad desde su penthouse, preguntándose cuándo había empezado a vivir solo para ganar. Su historia personal estaba marcada por un aprendizaje cruel. Confiar era abrirse al golpe. Había crecido en una familia donde el afecto se medía en logros y donde el fracaso era castigado con silencios que duraban días. Desde joven entendió que el amor, cuando existía, siempre venía condicionado. Por eso se volvió un experto en leer a las personas antes de que ellas tuvieran tiempo de mostrarle sus intenciones. Cada gesto, cada palabra, cada temblor era para él una pista. Pero esa habilidad, que lo hizo poderoso en los negocios, lo volvió inaccesible en lo emocional. A veces se preguntaba si había olvidado cómo se sentía confiar sin tener miedo. En los eventos sociales sonreía por obligación, estrechaba manos por contrato y evitaba cualquier conversación que pudiera rozar su vida privada. Nadie, absolutamente nadie, se había acercado a él sin esperar algo a cambio. Por eso, cuando notó la sinceridad torpe de la nueva empleada, algo dentro de él se tensó, como si su instinto no supiera si defenderse o rendirse. Su carácter había sido moldeado por una soledad que nunca reconocía en voz alta. En la empresa, todos lo admiraban o lo temían, pero nadie lo acompañaba de verdad. No había amigos cercanos, no había confidencias, no había risas compartidas, solo tratos, contratos y silencios calculados. Su vida sentimental no era distinta. Relaciones cortas, elegantes, superficiales, donde ninguna mujer llegaba a tocar la zona vulnerable que él escondía con tanto esmero. No era incapaz de sentir, era incapaz de permitirse sentir. Cada vez que algo amenazaba con romper su equilibrio emocional, él se alejaba sin dudarlo. Esa frialdad lo protegía, pero también le arrebataba cualquier posibilidad de cercanía humana. En ocasiones, mientras revisaba documentos tarde en la noche, se sorprendía recordando fragmentos de su niñez, una mano que nunca lo sostuvo, un abrazo prometido que jamás llegó. Esos recuerdos, tan viejos y tan vivos, eran los que mantenían su corazón congelado, porque le recordaban que el afecto siempre había sido inestable, algo que podía desaparecer sin explicación. En la oficina, todos sabían que interrumpirlo sin una razón sólida era un error imperdonable. Él valoraba la eficiencia como otros valoraban el oro. Se movía con precisión, hablaba lo justo y esperaba que los demás siguieran su ritmo sin cuestionarlo. El único momento en que parecía humano era cuando se concentraba profundamente, aflojando apenas la mandíbula, como si en ese gesto mínimo hubiera un rastro de cansancio. Pero incluso ese cansancio era elegante, contenido. Muchos pensaban que él disfrutaba del poder, pero la verdad era distinta, dependía de él. El control absoluto era lo único que lo mantenía en pie. Si bajaba la guardia un segundo, sentía que el mundo podía derrumbarse. Por eso evitaba vínculos, por eso rechazaba invitaciones sociales, por eso nunca permitía que alguien viera lo que realmente había detrás de su perfección. Sin embargo, desde que la joven había entrado en su oficina aquel primer día, algo en su estructura interna se había desplazado, 1 milímetro apenas, pero suficiente para inquietarlo. Aunque no lo admitiera, había comenzado a observarla sin proponérselo. Su timidez no era la habitual. Había en ella una transparencia que desarmaba sus defensas sin que él entendiera por qué. La veía caminar con prudencia, entregar documentos con cuidado, revisar 2 veces cada detalle como si el mundo entero dependiera de su precisión. Y ese temblor suave en sus manos, ese que ella intentaba ocultar, lo perseguía incluso después de salir de la oficina. No era debilidad, era vulnerabilidad pura, algo que él no había visto en años, y aunque intentaba ignorarlo, cada vez que se cruzaban, una parte de él se tensaba sin saber si era protección o interés.
Esa confusión lo irritaba, porque él era un hombre acostumbrado a nombrar lo que sentía, a clasificarlo, a eliminar lo que no servía. Pero ella era un enigma imposible de reducir a una definición. Ese misterio, aunque pequeño, empezaba a provocar una grieta en su temple helado. A veces, sin querer, se sorprendía recordando escenas breves en las que ella aparecía, su voz suave diciendo, «Ya está listo», la forma en que bajaba la mirada cuando él la llamaba, las veces en que se mordía el labio para no demostrar nervios. No eran recuerdos intensos, pero sí persistentes, como gotas que golpean siempre el mismo punto hasta desgastar la piedra. Él no quería aceptar lo que eso significaba. Prefería pensar que solo estaba analizando a una empleada nueva. Pero había algo más profundo que le resultaba incómodo. Ella no fingía, no buscaba llamar su atención, no actuaba para agradarlo, no competía como los demás. Su autenticidad, tan frágil y tan firme al mismo tiempo, le recordaba un lado suyo que creía muerto. Esa sensación lo desconcertaba tanto que empezó a evitar ciertos momentos de cercanía, aunque siempre terminaba observándola de reojo cuando creía que nadie lo notaba. El punto exacto donde ella empezó a convertirse en un conflicto interno para él fue una mañana aparentemente común. La vio llegar con el cabello ligeramente despeinado, como si hubiera corrido para no llegar tarde. Pero había una determinación nueva en sus ojos, una chispa que lo obligó a mirarla 2 segundos más de lo habitual. Ese simple detalle lo perturbó. No debería importarle si ella estaba cansada o si había tenido un mal día, y sin embargo, lo notó. Notó también el botón mal abrochado en su blusa, el gesto casi imperceptible con el que ella intentó corregirlo sin llamar la atención. Ese tipo de detalles nunca le importaban en nadie, pero en ella despertaban algo que no sabía cómo manejar. Y fue justo en ese descubrimiento donde comprendió que empezaba a perder control no sobre la empresa, sino sobre sus propias emociones. Ese desajuste emocional, tan pequeño y silencioso, sería el inicio del conflicto más profundo que había enfrentado en años. El millonario solía detectar amenazas externas con precisión, pero jamás había considerado que el verdadero peligro podía venir desde dentro, desde una vulnerabilidad que él mismo había enterrado. Por eso, cuando se sorprendió sintiendo una punzada en el pecho al verla sonreírle tímidamente por primera vez, supo que algo estaba cambiando de forma irreversible. Y aunque quiso negarlo, el simple hecho de que su corazón reaccionara bastó para demostrarle que su helado control empezaba a resquebrajarse. No lo aceptaría aún, pero el proceso ya había comenzado, lento, inevitable, profundo. La noche de la reunión llegó sin aviso emocional, como esos eventos que parecen rutinarios, pero terminan cambiándolo todo. Ella había recibido el correo interno indicando que debía asistir para tomar notas y organizar los documentos finales. No era la primera vez que trabajaba tarde, pero esa velada tenía un aire distinto. Los pasillos estaban más silenciosos de lo usual, la ciudad afuera brillaba como un mar eléctrico y en el piso alto solo quedaban unos pocos empleados terminando tareas urgentes. Mientras preparaba la sala, acomodando botellas de agua y verificando el proyector, sintió ese nerviosismo suave que la acompañaba siempre que él estaría cerca. Aún así, respiró hondo, recordándose que debía actuar con profesionalismo. No imaginaba que esa sería la noche en que su verdad saldría a la luz, esa verdad que había guardado durante años como un secreto pesado y limpio a la vez. Cuando él entró a la sala, el ambiente cambió. No fue por un gesto teatral, sino por su presencia, por esa manera silenciosa de apropiarse del espacio. Saludó con un movimiento breve de cabeza y se concentró en los informes, pero ella sintió su atención sobre ella más de una vez. Se movía por la sala con cuidado,
tomando notas rápidas, organizando archivos, intentando no interceptar su mirada. Durante los primeros minutos todo marchó según lo esperado. Preguntas directas, decisiones rápidas, un control absoluto que nadie se atrevía a desafiar. Pero entonces ocurrió el primer imprevisto de la noche. La electricidad titubeó, las luces parpadearon y durante un minuto la penumbra cubrió la sala como un manto inesperado. En ese instante ella se quedó inmóvil. No por el apagón, sino por el recuerdo involuntario de noches en su barrio, donde la oscuridad traía miedo, peligro y silencio forzoso. Él la vio justo cuando la luz regresó. Ella permanecía con las manos entrelazadas, respirando con esfuerzo, como si intentara contener un llanto que nunca se permitiría soltar frente a nadie. Ese gesto, tan puro, tan frágil, lo detuvo. Los demás empleados no lo notaron, demasiado enfocados en reiniciar sus computadoras. Pero él sí. La observó como si la viera por primera vez, no como asistente, no como trabajadora, sino como persona. Esa postura defensiva, honesta y desnuda, le recordó algo que había olvidado hacía demasiado tiempo, la sensación de ser vulnerable sin tener a quien recurrir. Se acercó un paso, dudando, como si temiera irrumpir en un espacio íntimo que ella no había ofrecido. Y aunque su voz buscó sonar firme, algo en su interior ya estaba empezando a quebrarse. Cuando le preguntó qué le pasaba, no había dureza en su tono, era casi un susurro. Ella, sorprendida por la cercanía, dudó unos segundos. Bajó la mirada, intentando volver a su compostura habitual, pero esa noche no pudo fingir. Había cargado con demasiadas cosas durante demasiado tiempo. La presión del trabajo, la sensación de no pertenecer, el miedo a decepcionar, la inseguridad de su inexperiencia. Y allí, frente al hombre más temido de la empresa, su verdad se derramó con una sinceridad que no se podía simular. «Soy nueva en todo, dijo, con un hilo de voz que tembló apenas. No dijo más al principio, pero en esa frase ya estaba todo. Su historia, su peso, su secreto. Él la escuchó con una atención que no solía tener para nadie. Ella reunió valor para decir la parte más íntima. Lo hizo sin tono dramático, sin buscar compasión. Lo dijo como quien comparte una verdad que jamás ha pronunciado en voz alta, que nunca había estado con nadie, que esa parte de su vida seguía intacta no por miedo, sino por circunstancias y decisiones que nadie entendía. No era vergüenza lo que había en su confesión. Era honestidad pura, limpia, desarmada. Esa honestidad lo golpeó de forma inesperada. Él, acostumbrado a la dureza de los negocios y a relaciones superficiales, sintió cómo algo se le rompía por dentro. No por el contenido de su confesión, sino por la confianza que implicaba que ella la compartiera con él. Se llevó una mano al puente de la nariz, como si necesitara esconder el brillo repentino de sus ojos. Ese gesto, tan humano y tan vulnerable, fue una revelación silenciosa. La emoción que sintió fue tan abrupta que casi lo hizo retroceder. No estaba preparado para sentir empatía, mucho menos ternura. Pero allí, viendo a esa joven frágil y fuerte a la vez, sintió el peso de todas las veces que había negado su propio dolor, de todas las veces que había reprimido sus emociones para no mostrar debilidad. Por un momento, la realidad se detuvo. Los empleados seguían trabajando a su alrededor, pero para él todo se redujo a la imagen de ella intentando no quebrarse. Y fue entonces cuando su voz, casi en un susurro roto, salió sin permiso. «No tienes que demostrarle nada a nadie. ¿Me oyes?» Le tembló apenas el final de la frase. Nadie más lo notó. Ella sí. Ese instante creó un puente invisible entre ambos. Ella levantó la mirada, aún insegura, pero con una claridad nueva. Él no era tan frío como todos decían. Había algo más profundo, una verdad que nadie veía. Sintió que por primera vez alguien la escuchaba sin juzgarla. Él,
Por su parte, descubrió que la vulnerabilidad de ella no era una debilidad, sino una forma distinta de valentía, y que su propia frialdad empezaba a desmoronarse. La sala ya estaba iluminada, la reunión volvía a su ritmo, pero algo había cambiado para siempre. Lo que empezó como una noche de trabajo se había convertido en un punto de giro, un antes y un después, que ninguno de los dos podría ignorar. Ella llegó a la oficina al día siguiente con un nudo en la garganta que no sabía cómo desatar. La reunión de la noche anterior seguía repitiéndose en su mente, no como una escena dramática, sino como un eco suave que la acompañaba en cada paso. Había expuesto una parte de sí que jamás había compartido con nadie en ese edificio, y aunque no se arrepentía, temía que él la viera diferente. Mientras organizaba los archivos del día, sus manos temblaban apenas, pero esta vez no era por miedo al error, sino por la incertidumbre de lo que esa confesión había despertado entre ellos. El ambiente parecía más denso, como si cada movimiento cargara un significado que ninguno se atrevía a nombrar todavía. A pesar de todo, respiró hondo, recordándose que debía seguir adelante, que la vulnerabilidad no la hacía menos capaz. Él, desde su oficina, la observó a través del vidrio translúcido que permitía ver siluetas sin invadir del todo la intimidad. No sabía cómo abordar lo que había sucedido. Había pasado la noche entera revisando documentos sin leer realmente ninguna palabra, atrapado en la sensación de haber visto algo demasiado real en ella. La imagen de sus manos entrelazadas en la oscuridad lo perseguía, y con ella, la emoción que nunca debió permitir que escapara frente a sus empleados. Intentó concentrarse en sus tareas, pero cada sonido del teclado de ella, cada mínimo movimiento en su escritorio, lo distraía. Era como si la oficina entera hubiese cambiado de temperatura. Aunque quería mantener su distancia habitual, algo dentro de él pedía acercarse, entender más, proteger más de lo que debería. Cuando finalmente salió de su oficina para revisar unos documentos, la encontró ordenando unas carpetas con la concentración rígida de quien quiere evitar cualquier contacto visual. No lo hacía por rechazo, lo hacía por respeto, por miedo a leer en su rostro un juicio que no existía. Él se detuvo a medio metro, más cerca de lo normal, y esa cercanía le aceleró el pulso a ella. Al extenderle un informe, sus dedos rozaron los suyos por accidente. Fue un contacto mínimo, casi inexistente, pero para ambos significó un temblor profundo. Ella retiró la mano con delicadeza, no por vergüenza, sino porque temía que el simple roce expusiera la intensidad que llevaba guardada en el pecho desde la noche anterior. Él respiró hondo, intentando recuperar su compostura, pero ese gesto pequeño había sido suficiente para abrir otra grieta en su coraza. El resto del día transcurrió entre silencios significativos y miradas furtivas. Él intentaba mantener su distancia, pero ella lo percibía cerca incluso cuando estaba al otro lado de la sala. Había una tensión sutil entre ambos, una cuerda que no se había tensado lo suficiente para romperse, pero sí para vibrar cada vez que sus caminos se cruzaban. En un momento, ella dejó caer un archivador por el cansancio acumulado. El sonido fue leve, pero él apareció en menos de un segundo, como si su cuerpo hubiera reaccionado antes que su mente. La ayudó a recoger los documentos sin decir palabra, pero el silencio entre ellos tenía una suavidad nueva, casi protectora. Ella lo miró por primera vez en el día, directo, y él sostuvo su mirada sin parpadear, sorprendiéndose de cuánto podía decir ese intercambio mudo. A media tarde, el clima externo cambió. La lluvia golpeó los ventanales con una fuerza inesperada. Ese sonido repetitivo llenó toda la oficina de una vibración que parecía amplificar las emociones contenidas. Ella siempre había sentido una mezcla de melancolía y calma cuando llovía, pero ese día la lluvia tenía un peso distinto.
Mientras revisaba un informe, se distrajo mirando las gotas que corrían por el vidrio, y en ese instante él apareció a su lado para revisar el mismo documento. La cercanía sorprendió a ambos. Ella sintió el calor tenue de su presencia, una contradicción viviente al apodo de helado. Él, por su parte, notó cómo su respiración cambiaba apenas al tenerlo tan cerca. Ninguno dio un paso atrás. Ese segundo suspendido fue una decisión silenciosa de permanecer allí, aunque no supieran todavía para qué. Minutos después, él le pidió que lo acompañara a revisar unos contratos en la sala contigua. No lo dijo con autoridad, sino con una suavidad que ella no le había escuchado antes. Caminaron juntos por el pasillo, separados por unos centímetros que parecían cargados de electricidad contenida. En la sala, la luz tenue y el sonido lejano de la lluvia crearon un ambiente íntimo sin intención. Mientras trabajaban, ella cometió un pequeño error al interpretar una cláusula. Antes, él habría señalado la equivocación con firmeza. Esta vez, se inclinó hacia ella para explicarlo, con una paciencia que él mismo no reconoció. Sus voces se mezclaron en un murmullo suave, como si ambos temieran romper la calma frágil que los envolvía. Y aunque nada impropio ocurrió, había un magnetismo inevitable en esa cercanía. Cuando terminaron los contratos, ella se levantó para guardar los documentos, pero el cansancio acumulado hizo que perdiera brevemente el equilibrio. Él la sujetó instintivamente por el brazo. No fue un agarre brusco, sino un gesto firme y respetuoso que revelaba una preocupación genuina. Ella sintió el calor inesperado de su mano, un contacto que la estremeció sin asustarla. Él, por su parte, sintió cómo los latidos que había mantenido controlados todo el día se descompasaban. En ese instante la soltó despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper algo delicado. Ambos quedaron de pie, frente a frente, atrapados en un silencio cargado de significados que aún no sabían poner en palabras. Ella se disculpó por el tropiezo, pero su voz salió suave, casi tímida. Él negó con la cabeza, diciéndole que no había nada que disculpar. No usó un tono condescendiente, usó un tono humano, cálido, tan contrario a la fama que tenía que ella parpadeó sorprendida. Fue entonces cuando él notó algo. En la forma en que ella lo miraba, no había miedo. Había incertidumbre, sí, pero no temor. Y para un hombre que había construido su identidad a partir de ser intocable, ser mirado sin miedo era un golpe emocional inesperado. Le sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Ese segundo fue suficiente para que ambos sintieran que algo estaba cambiando de forma irreversible. Cuando volvieron a la oficina principal, los demás ya se estaban preparando para irse. El ambiente se aligeró, pero entre ellos dos permanecía el eco de lo vivido en la sala contigua. Ella recogió su bolso con movimientos lentos, casi meditativos, como si procesara cada detalle del día. Él la observó desde la distancia, luchando internamente por mantener el control que siempre lo había definido. Quería decir algo, despedirse de un modo distinto al habitual, pero no encontró una frase que no revelara demasiado. Al final, solo pronunció un «que descanses», con una suavidad que sorprendió incluso a él mismo. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, pero auténtica, y ese gesto lo acompañó por el resto de la noche. Más tarde, mientras él revisaba unos informes en su penthouse, se sorprendió recordando la sensación de haberla sostenido por el brazo. No era deseo lo que sentía. Era algo más profundo, más inquietante, la necesidad inesperada de cuidarla, de entenderla, de proteger lo que había visto en ella esa noche en la sala oscura. Y aunque intentó convencerse de que solo era preocupación humana, una voz interna, silenciosa pero firme, le advirtió que ya no estaba lidiando con una simple empleada. Era algo más, algo que aún no entendía, pero que ya había empezado a transformar su mundo helado. Esa noche,
Mientras ella regresaba a su pequeño cuarto alquilado, la lluvia seguía cayendo con insistencia sobre los tejados. Caminaba rápido para no mojarse, pero su mente iba más lejos que sus pasos. Cada escena del día se repetía en su interior. El roce accidental, la forma en que él la había mirado sin dureza, el momento en que la sostuvo para evitar que cayera. No eran gestos románticos, pero sí gestos humanos que ella no esperaba de alguien como él. Y esa humanidad inesperada le removió algo profundo. Se sentía confundida, pero también tranquila, como si una parte de sí misma hubiera encontrado un respiro que no sabía que necesitaba. Al llegar a su cuarto, dejó su bolso en el suelo y se quedó un instante de pie, mirando la ventana empañada, preguntándose si era posible que dos mundos tan distintos estuvieran empezando a entrelazarse sin intención. Él, por su parte, no encontró descanso. Se acostó tarde, con la vista fija en el techo de su habitación amplia, silenciosa y perfectamente ordenada. Esa perfección, que siempre lo calmaba, esa noche parecía fría, vacía. Cerró los ojos y vio la imagen de ella, no en la sala de juntas, sino en la penumbra del apagón, con las manos entrelazadas como si cargara el peso de toda una vida. Recordó la honestidad de su confesión, la dignidad con la que habló de su inexperiencia, la serenidad con la que enfrentó el miedo sin pedir compasión. Esa vulnerabilidad no lo debilitaba, lo conmovía de una forma que no había sentido en años. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más evidente se volvía la verdad. Ella había tocado un punto de su alma que él creía muerto. Ese descubrimiento lo dejó inquieto, pero también despierto. A la mañana siguiente, la oficina parecía envuelta en una calma extraña. Ella llegó un poco más temprano de lo habitual, con la intención de ordenar sus pensamientos antes de que él llegara. Se preparó un café, acomodó los documentos del día y dejó que el silencio del amanecer la envolviera. Pero su calma duró poco. Él apareció antes de la hora habitual, algo que casi nunca ocurría. Entró con paso decidido, aunque en su interior una tensión distinta lo acompañaba. Cuando la vio allí, sola, con el cabello recogido de forma sencilla y una serenidad que contrastaba con el torbellino que él sentía, se detuvo un instante. Ella lo saludó con un buenos días, suave, y ese saludo tan simple lo desarmó sin previo aviso. No había distancia forzada, no había miedo, había un respeto tranquilo que lo hacía sentir humano. Durante las primeras horas de la mañana, intentaron comportarse como siempre, pero cada interacción llevaba un matiz nuevo. Un intercambio de documentos se convertía en un instante donde el aire parecía más denso. Una explicación sobre un informe se transformaba en una oportunidad para observarse sin intención. Aunque ninguno decía nada, ambos sentían que estaban caminando en un territorio desconocido. Ella se esforzaba por mantener su profesionalismo, aunque cada vez que él se inclinaba para revisar algo, su respiración cambiaba sin que ella pudiera evitarlo. Él, por su parte, notaba esos pequeños detalles y luchaba contra el impulso de suavizar su tono, de acortar distancias, de permitir que la conexión que crecía entre ellos se hiciera evidente. A media mañana, ocurrió un nuevo microevento que añadió tensión a lo que ya se estaba gestando. Ella estaba archivando unas carpetas en un estante alto cuando perdió el equilibrio por segunda vez en 2 días. No cayó, pero tuvo que apoyarse en la pared para evitar un accidente. Él la vio desde el fondo de la oficina y, sin pensarlo, cruzó el espacio en segundos. Cuando llegó a su lado, ella ya había recuperado la postura, pero su mano seguía apoyada en la pared, como si aún necesitara estabilidad. Él no la tocó esta vez. Se detuvo cerca, respetando su espacio. ¿Estás bien?, preguntó con una preocupación que no intentó ocultar. Ella asintió, pero sus ojos revelaban cansancio, un cansancio emocional tanto como físico.
Ese pequeño instante fue como una grieta más en la distancia entre ellos. Más tarde, cuando el ritmo del día se volvió más intenso, él la llamó para revisar una propuesta importante. Ella entró a su oficina con su libreta en la mano y se colocó frente a él, intentando mantener la compostura. Él le pidió su opinión sobre un detalle específico y al notar que ella dudaba, se inclinó hacia adelante. Ella hizo lo mismo para ver el documento más de cerca y por un segundo quedaron a escasos centímetros. Esa cercanía los detuvo. Ella sintió cómo el aire se volvía cálido entre ellos y él percibió el temblor sutil en la respiración de ella. Ninguno retrocedió de inmediato. Esa pausa, casi imperceptible pero intensa, fue un punto de inflexión emocional. No había deseo descontrolado. Había una conexión íntima, elegante, respetuosa, pero imposible de negar. El ambiente los envolvió, como si el mundo exterior hubiera quedado afuera. Él fue el primero en apartarse, con un gesto suave que rompió la tensión sin herirla. Ella aprovechó ese movimiento para recuperar la compostura, aunque algo dentro de su pecho seguía latiendo más rápido de lo normal. Él se levantó de su asiento. Caminó hasta la ventana y permaneció allí unos segundos, respirando. Era evidente que estaba lidiando con algo que iba más allá del trabajo. Ella, desde su silla, observó la forma en que él sostenía el control, incluso cuando estaba al borde de perderlo. Había fuerza en su postura, pero también vulnerabilidad en el modo en que dejó caer los hombros por un instante. Esa mezcla la conmovió profundamente. Al regresar al escritorio, él habló con un tono más suave del habitual, como si renunciara por un momento a su armadura. Le explicó la estrategia con palabras simples, casi cuidadosas, como si temiera abrumarla. Ella escuchó con atención, agradecida por ese gesto que no necesitaba, pero que significaba mucho. Cuando terminó la explicación, la miró a los ojos. No fue una mirada fría ni analítica, sino una mirada sincera, abierta, como si por primera vez le permitiera ver una parte de él que nadie más conocía. Ella sostuvo esa mirada, no con atrevimiento, sino con un respeto lleno de algo parecido a ternura. Ese contacto visual, tan breve pero tan profundo, dejó una marca en ambos. Al final del día, la tensión emocional acumulada comenzó a transformarse en claridad. Ni él ni ella sabían exactamente qué estaban haciendo, pero sí sabían que no era simple coincidencia, ni un malentendido pasajero. Era una conexión construida desde la verdad, desde la vulnerabilidad y desde la humanidad compartida. Cuando ella guardó sus cosas para irse, él se acercó solo lo suficiente para que su voz llegara a ella sin que nadie más la escuchara. «Cuídate», dijo con un tono que contenía más emociones de las que él estaba listo para nombrar. Ella respondió con una sonrisa pequeña, tímida, pero luminosa. Y en esa sonrisa él encontró la certeza silenciosa de que sus vidas estaban entrelazándose sin marcha atrás, preparando el terreno para un conflicto emocional que pronto explotaría. Esa noche, ambos se fueron con la sensación de que el día había sido un puente construido sin intención, pero firme, uniendo sus mundos opuestos a través de gestos pequeños, silencios densos, miradas que hablaban y vulnerabilidades compartidas. Lo que venía después no sería sencillo, pero sería inevitable. El corazón del millonario empezaba a descongelarse y el de ella empezaba a creer que quizá, por primera vez en su vida, alguien la veía de verdad. El día del clímax emocional llegó sin anunciarse, como suelen llegar los momentos que parten la historia en dos. Era una tarde cargada de nubes densas, esas que parecen presagiar tormentas tanto afuera como adentro. Ella estaba revisando unos informes urgentes cuando recibió un mensaje breve del millonario. «Pasa a mi oficina». No era una orden fría como tantas otras veces. Había algo distinto en el tono, una urgencia contenida que la inquietó.
Caminó hacia la puerta con pasos lentos, intentando calmar el temblor que se formaba en su respiración. Cuando entró, él estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad con una tensión que jamás le había visto. No la saludó de inmediato. Solo se quedó allí, como si buscara palabras que no sabía pronunciar. Ella sintió que algo grave estaba a punto de revelarse. Él finalmente se giró y en su mirada no había dureza, sino un desorden emocional que lo hacía parecer humano en una forma completamente nueva. Sobre el escritorio había documentos esparcidos, decisiones importantes aguardando, pero ninguna de ellas era el motivo por el que la había llamado. «Cierra la puerta», pidió, y su voz se quebró apenas, un detalle tan pequeño que a ella le encogió el estómago. Ella obedeció, sintiendo que cada segundo se estiraba como un hilo tenso. Él intentó hablar, pero dudó. Era evidente que estaba luchando contra algo interno que llevaba demasiado tiempo encerrado. Cuando finalmente abrió la boca, las palabras salieron con una sinceridad que lo dejó expuesto. «No puedo seguir fingiendo que no me importas». Y en ese instante, los cimientos de ambos comenzaron a temblar. Ella quedó inmóvil, con el corazón acelerado, en una mezcla de incredulidad y miedo. No había esperado esa revelación, no de él, no así. Su mente se llenó de miles de pensamientos. El trabajo, la distancia social, su propia inseguridad, la diferencia de mundos. Pero también había una verdad que no podía negar. Él la había tocado emocionalmente antes que físicamente, y eso la había transformado. Intentó responder, pero su voz no salió. Él dio un paso hacia ella con cautela, como si se acercara a algo frágil y sagrado. «No quiero confundirte», dijo suavemente. «Solo no puedo seguir actuando como si no sintiera nada». Esa confesión quebró algo dentro de ella, no en forma de miedo, sino de reconocimiento. Era la primera vez que alguien poderoso, alguien inaccesible, se desarmaba frente a su vulnerabilidad. El silencio entre ellos se convirtió en un océano denso, donde cada respiración tenía peso propio. Ella bajó la mirada, buscando en el suelo una respuesta que su corazón ya sabía. Él no la tocó. No intentó acercarse más, simplemente esperó. Y esa espera respetuosa, ese control cuidadoso para no sobrepasar su espacio, hizo que ella levantara la vista de nuevo. Le vio las ojeras, el cansancio emocional, la lucha interna. «No sé qué hacer con esto», confesó ella con un hilo de voz. «Nunca he vivido algo así». Él cerró los ojos apenas, como si esa verdad le golpeara con una ternura dolorosa. «Lo sé», respondió, y la mirada que le dio fue tan suave que a ella se le humedecieron los ojos. Fue entonces cuando entendió que el conflicto no era entre ellos, sino entre sus propios miedos. La tormenta afuera rompió en un trueno que hizo vibrar los ventanales, pero ellos dos permanecieron inmóviles, como si el mundo entero se hubiera detenido para darles ese minuto. Él caminó hacia su escritorio buscando algo de aire, intentando ordenar sus emociones, pero sus manos temblaban apenas, una señal que cualquiera podría confundir con cansancio, pero ella no. Ella lo vio y supo que ese hombre, acostumbrado a dominarlo todo, estaba completamente vulnerable. «No quiero que pienses que espero algo de ti», dijo él, mirándola con una sinceridad que quemaba. «Solo necesito que sepas la verdad». Ese era el giro definitivo. No una declaración posesiva, sino una confesión honesta, sin exigencias, sin presión, solo verdad. Y esa verdad tenía un peso insoportable. Ella dio un paso hacia él, no por valentía, sino por un impulso suave y profundo. No lo tocó, pero se acercó lo suficiente para que él sintiera su presencia. «A mí también me importas», dijo por fin, con voz temblorosa pero firme. Esa frase cayó sobre él como un golpe. Sus ojos, normalmente fríos, se llenaron de un brillo inesperado. No lágrimas explícitas, pero sí una emoción que amenazaba con desbordarse. Él respiró hondo,
como si necesitara tiempo para sostener el mundo que se acababa de mover bajo sus pies. «No sabes lo que significa escucharte decir eso», murmuró, y su voz se fracturó en una línea fina. Ella sintió que el clima emocional estaba a punto de romperse en algo que ninguno de los dos podría contener. Entonces ocurrió la revelación final. Él dio media vuelta, apoyó las manos en el escritorio y dejó caer los hombros. «No tengo a nadie», dijo con una vulnerabilidad brutal. «Nunca he tenido a alguien que me mire sin esperar algo a cambio. Hasta tú». Esa confesión, dicha desde una voz quebrada, hizo que a ella se le humedecieran los ojos. No era un hombre pidiendo amor, era un hombre admitiendo soledad. Y en esa soledad ella reconoció su propia historia. Se acercó un poco más, esta vez con decisión. Aunque no lo tocó, su presencia fue un abrazo silencioso. Él levantó la mirada hacia ella, y la tormenta en sus ojos se encontró con la calma en los de ella. Fue un instante tan íntimo que parecía prohibido, pero no lo era. Era humanidad pura. «Estoy aquí», susurró ella. No prometió nada más. No ofreció juramentos ni ilusiones. Solo esa frase simple, sincera, suficiente para reconstruir un mundo entero. Él cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, había una lágrima contenida que no terminó de caer. No era debilidad, era liberación. Ese hombre helado, el que todos temían, estaba llorando por dentro sin permitir que la lágrima se desbordara. Ella no se movió. No necesitaba hacerlo. Su presencia, su serenidad, su autenticidad eran más poderosas que cualquier gesto físico. Y en ese intercambio silencioso, ambos entendieron que lo que había entre ellos era más profundo que un interés pasajero. Era una transformación mutua. La tensión se volvió casi insoportable, no por lo prohibido, sino por lo verdadero. Él levantó una mano, no para tocarla, sino para acercarla a su pecho, como si quisiera mostrarle el temblor que llevaba escondido. «No sé cómo ser esto», admitió, con un tono que mezclaba miedo y esperanza. Ella dio un paso lento, consciente, y sus miradas se encontraron en un punto donde el mundo dejó de existir. No hubo contacto físico. No lo necesitaban. La cercanía emocional era tan intensa que casi dolía. Y sin embargo, era un dolor que ambos estaban dispuestos a sentir, porque por primera vez estaban desnudos emocionalmente sin perder el respeto, sin romper los límites, sin traicionar su propia historia. La revelación estaba hecha. Él la quería. Ella lo quería. Pero nada sería fácil. Afuera, la tormenta seguía golpeando, como si la ciudad misma estuviera reaccionando al quiebre emocional que ocurría en esa oficina. Él dio un paso atrás, no por miedo, sino por respeto. «No quiero apresurarte», dijo, con una claridad que la estremeció. «Solo quiero que esto sea real». Ella asintió, sintiendo que por primera vez en su vida alguien la trataba con una delicadeza que nunca había conocido. Y mientras ambos trataban de comprender la magnitud de lo que acababa de nacer, el silencio entre ellos se volvió una promesa silenciosa. Esto apenas comenzaba, y ninguno estaba dispuesto a huir. Si tú, que estás acompañando esta historia, ¿has sentido alguna vez un momento así, un instante que cambia el rumbo de tu vida? Cuéntame en los comentarios. Y si quieres seguir viviendo esta historia junto a ellos, suscríbete ahora. Lo que viene será aún más profundo. El día siguiente amaneció con una claridad extraña, como si la tormenta de la noche anterior hubiera limpiado algo más que el cielo. Ella llegó a la oficina con pasos lentos, todavía procesando cada palabra, cada mirada, cada verdad revelada entre ellos. No sabía qué esperar. Temía que él hubiera reconstruido su armadura durante la noche, que hubiera decidido enterrar lo ocurrido bajo capas de frialdad. Pero al entrar, lo encontró revisando documentos con una serenidad tensa, como quien intenta sostener dos mundos al mismo tiempo. Cuando la vio, su postura cambió apenas, un detalle mínimo pero visible.
No sonrió. Él no era ese tipo de hombre, pero su mirada la reconoció con una intimidad nueva. Ella sintió un alivio profundo, como si el simple hecho de que no la evitara fuera ya un acto de reparación. Durante la mañana, ambos navegaban un territorio frágil, uno donde debían aprender a ser cercanos sin romper los límites que todavía definían sus roles. Él intentó mantener el orden habitual, pero la emoción de la noche anterior seguía latiendo bajo la superficie. En un momento, ella dejó un informe sobre su escritorio y él rozó la carpeta con la misma delicadeza con la que se toca algo preciado. Ella lo notó, aunque ninguno comentó nada. Esa contención era parte del respeto que ahora se tenían. Nada apresurado, nada impulsivo, solo pasos medidos construyendo un puente real. Por primera vez, ella sintió que había espacio para sí misma en esa oficina, no como un engranaje más, sino como alguien que importaba. Y él, sin pronunciarlo, estaba aprendiendo a cuidar sin poseer. Al mediodía, ella salió un momento a la terraza del edificio para respirar aire fresco. Necesitaba ordenar su mente, comprender cómo podía seguir trabajando sin sentirse abrumada por lo que estaban haciendo entre ellos. Mientras observaba la ciudad desde las alturas, se preguntó si era capaz de sostener una historia tan grande, tan distinta a lo que había imaginado para su vida. Pero en ese instante escuchó pasos detrás de ella. Era él. No se acercó demasiado. Permaneció a una distancia respetuosa. «Solo quería asegurarme de que estés bien», dijo, y esa frase sencilla tuvo más peso que cualquier declaración. Ella lo miró, sorprendida por la suavidad en su voz, una suavidad que él no usaba con nadie. Ese gesto, tan pequeño, se convirtió en la primera acción visible de reparación. Él salía de su zona de control para acercarse a ella sin exigir nada. Esa tarde, un incidente menor puso a prueba lo que estaban construyendo. Uno de los directores cuestionó duramente un error que no era de ella, insinuando que su falta de experiencia la volvía un riesgo para el equipo. Antes, ella habría bajado la mirada, aceptando la crítica incluso sin merecerla. Pero esta vez no estaba sola. Él irrumpió en la conversación con firmeza, aclarando que la responsabilidad no recaía sobre ella y respaldándola con argumentos sólidos. No lo hizo con brusquedad ni con favoritismo, lo hizo con justicia. La defendió como se defiende algo valioso, no por pertenencia, sino por convicción. Ella sintió un calor inesperado en el pecho, una mezcla de gratitud y reconocimiento. Era la prueba concreta de que él estaba dispuesto a cambiar, a usar su poder no para intimidar, sino para proteger. Cuando la jornada terminó, él la llamó antes de que se fuera, no para aclarar trabajo, sino para reparar otra fisura silenciosa. «No quiero que pienses que te defendí porque necesito algo de ti», dijo, con la sinceridad que ya empezaba a caracterizar sus encuentros. «Te defendí porque lo mereces». Ella asintió, sintiendo la fuerza de esas palabras abrirle un espacio nuevo dentro del pecho. Nunca antes alguien había verbalizado su valor de manera tan clara. Él respiró hondo, como si estuviera aprendiendo a hablar un idioma emocional nuevo, y añadió: «Quiero hacer esto bien, sin prisas, sin presiones». Y ella, por primera vez desde que lo conocía, se permitió sonreír sin miedo, una sonrisa que le devolvió a él la esperanza de que podía ser un hombre distinto. Esa noche, ella volvió a su cuarto con una calma que no recordaba haber sentido nunca. Se preparó un té sencillo y se sentó en su cama pequeña, dejando que el silencio la envolviera. Pero esta vez el silencio no pesaba. Pensó en él, en su confesión, en sus gestos torpes de honestidad, en la forma en que la había defendido sin esperar recompensa. No había promesas apresuradas, no había presiones hacia una intimidad para la que ella no estaba lista. Había respeto, cuidado, una paciencia inesperada. Y eso, más que cualquier otra cosa,
era lo que la hacía sentir segura. Sabía que aún debían aprender mucho uno del otro, que las diferencias entre sus mundos seguían allí, pero también sabía que por primera vez alguien había decidido caminar a su ritmo. Él, desde su penthouse, tuvo una noche muy distinta a la anterior. No estaba inquieto, estaba reflexivo. Caminó por la sala amplia en silencio, recordando cada gesto del día, la sonrisa de ella, la calma con la que lo escuchó, la forma en que se sostuvo a sí misma frente a la crítica injusta. Por primera vez en años sintió orgullo que no estaba ligado al éxito financiero, sino a un acto humano. Había cuidado a alguien sin condiciones, y esa acción había encendido una llama dentro de él que no sabía que quedaba viva. Miró la ciudad desde su ventana como siempre hacía, pero esta vez la vista no le produjo vacío. Pensó en ella, en su vulnerabilidad, en su fuerza silenciosa, y descubrió que quería convertirse en un hombre digno de que ella lo mirara sin miedo. Al final de la noche, ambos se fueron a dormir con una certeza nueva. Lo que estaba creciendo entre ellos no era un accidente ni un impulso pasajero. Era una elección consciente. Él estaba aprendiendo a abrirse sin destruir, a sentir sin perderse, a mostrarse sin temor. Ella estaba aprendiendo a confiar sin desaparecer, a recibir sin vergüenza, a sostenerse en un mundo donde antes había caminado sola. No necesitaban avances dramáticos para demostrar lo que estaban construyendo. Necesitaban solo esto: pequeños actos de reparación, gestos de cuidado, verdades compartidas sin prisa. Ese era el inicio real de lo que los esperaba. Y aunque aún no lo sabían, ya habían dado el paso más importante: elegir quedarse. Ella caminó por la ciudad al amanecer, sintiendo que algo dentro de sí se había asentado por fin. No era que su vida hubiera cambiado de un día para otro, sino que por primera vez podía mirarse sin la sombra del miedo. Recordaba cada gesto de él, cada palabra, cada forma en que la había mirado con humanidad en lugar de juicio, y comprendió que la verdadera transformación no había ocurrido en una oficina elegante ni en un momento de tensión emocional, sino en el espacio íntimo donde su dignidad se sostuvo intacta. En ese descubrimiento encontró una fuerza nueva, la certeza de que su valor no dependía de la experiencia que no tenía, sino de la honestidad con la que transitaba la vida. Esa convicción, suave pero firme, se volvió el cimiento de su paso siguiente. Él, desde su rutina disciplinada, también comenzó a verse diferente. La frialdad que había construido durante años seguía allí, pero ya no como un escudo impenetrable, sino como una capa que podía elegir quitarse. Se sorprendía deteniéndose ante pequeñas cosas que antes ignoraba: el silencio amable entre dos personas, la ternura contenida de una mirada, el poder de una verdad dicha con valentía. Entendió que no había perdido poder al mostrarse vulnerable. Había ganado un tipo de fuerza distinta, una que nunca encontró en sus negocios millonarios. Lo que ella le había revelado no era solo su propia fragilidad, sino la suya. Y en ese espejo inesperado descubrió un hombre capaz de sentir sin romperse. Ambos siguieron adelante, no como dos personajes de una historia perfecta, sino como dos personas que habían aprendido a caminar con más verdad. Ella ya no se escondía detrás de la timidez, y él ya no se protegía detrás de su coraza. Sin promesas exageradas ni finales artificiales, lo que surgió entre ellos fue una forma de compañía basada en el respeto y la calma. La verdadera recompensa no fue el romance inminente ni la posibilidad de un futuro juntos, sino la certeza de que ambos habían descubierto una valentía que desconocían. Una valentía que no nació del dolor, sino de atreverse a mirar al otro con autenticidad. Y tú, que has acompañado esta historia, recuerda esto: el amor no siempre llega como un fuego repentino. A veces nace como una luz suave que ilumina sin quemar.
La vulnerabilidad no es una debilidad, sino el puente más sincero hacia la conexión humana. Si crees en ese tipo de amor, el que se construye con paciencia, verdad y respeto, escribe vulnerabilidad en los comentarios.